Le quiero hablar, hermanos, en esta mañana. Escogí esos últimos versículos del capítulo de Daniel, enfatizando solamente los versículos del 36 al 38, que son 3 versículos. Los versículos del 1, hermanos, de Daniel 11, del 1 al 35, es profecía que en los tiempos de Daniel obviamente no se había cumplido. Pero cuando uno se pone a estudiar la historia universal, uno literalmente, hermanos, en cada una de esas palabras y personajes proféticos que se describen en los primeros versículos del libro del capítulo 11 de Daniel hasta el 35, literalmente usted se va a la historia del mundo y usted puede nombrar de qué personajes está hablando Daniel, de qué reyes, de cuál reino, cómo se llamaba la hija de este rey. ¿Quién fue este rey del cual está invadiendo? Esos primeros versículos que no leímos narran desde los tiempos del rey Darío, del rey Ciro, pasando, ¿verdad?, por 4 más reyes o 3 reyes más de Persia. Luego viene el imperio griego de Alejandro el Grande, y luego viene la división del reino de Alejandro el Grande en 4 reinos. Y antes, ¿verdad?, estos versículos tienen lugar en la historia desde los tiempos de Daniel, que se empiezan a cumplir, hasta antes de la venida de Cristo, de la venida del Mesías, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como le digo, hermanos, las descripciones de los personajes de la historia está tan clara, tan precisa, hermanos, que los que estudiaban el libro de Daniel a principios de la era cristiana, o a finales, ¿verdad?, antes de Cristo, los últimos años antes del nacimiento de Cristo, criticaban el libro de Daniel. Decían que no era posible que el libro de Daniel, antes de que sucedieran las cosas, describiera tan preciso, hermanos, los acontecimientos futuros. Y muchos decían que ese libro de Daniel no pudo haber escrito 500 o 600 años antes de Cristo, sino que fue escrito, ¿verdad?, después de que habían acontecido esas cosas. Pero usted y yo sabemos, hermanos, que servimos a un Dios que conoce el futuro, que para Él no hay límites. Lo que a mí me lleva a pensar también, hermanos, y a meditar es que si Dios, porque, eso explica lo que ya se cumplió, pero hay acontecimientos que los mismos críticos reconocen que no se pueden adaptar a nada en la historia de lo que ya ha acontecido, y que por lo tanto son acontecimientos que van a suceder, que no han sucedido todavía y que van a suceder. Y esto quiere decir, hermanos, que si así tan preciso es el cumplimiento de la historia del mundo vista por Daniel en esta profecía, así tan precisa, hermanos, va a ser el cumplimiento de las cosas que vienen más adelante. Este pasaje que usted y yo acabamos de leer describe, según los teólogos, y mira, hermanos, te vuelvo a aclarar una vez más, yo no me considero un experto en profecía. Yo no me considero un erudito en lo profético. Pero siempre me interesó la profecía. Y le he dicho también, ¿verdad?, que en cuanto a los acontecimientos futuros tenemos solamente una descripción, pero no es hasta que suceden las cosas cuando podemos identificar claramente lo que Dios le había revelado a Daniel 600 años antes de Cristo. En esos versículos del 36 en adelante, hermanos, pero enfatizando 36, 37 y 38, se describe a un personaje, un rey terrible. Cuando leemos la descripción de esta persona, hermanos, es un personaje blasfemo, que los comentaristas, hermanos, y los estudiosos lo identifican con lo que en otros pasajes se llama el anticristo, la bestia o el falso profeta, el hombre de pecado.
la abominación desoladora. Este personaje que se describe en el versículo 36 al 38, hermano, no es otro más que el anticristo que se va a levantar contra Dios, que se va a levantar contra los cristianos, contra Cristo, contra el evangelio, pero que todavía no ha ejercido lo que describe Daniel. Todavía no se cumplen esos versículos en este personaje. Quiere decir, lo que le quiero decir en pocas palabras, es que el anticristo está, ¿cómo le diré? No ha aparecido en la escena de la historia de la humanidad. Pero se nos describen las características, y si así de preciso fue la descripción de la historia de Daniel hasta los tiempos de Cristo, créame que así tan precisa y tan veraz va a ser el cumplimiento de lo que viene más adelante. ¿Cuántos así lo creen? Y ahí en eso, empezando en el versículo 36, se nos dan algunas características de este hombre. Es un personaje soberbio, es un dictador. Cuando empieza a mencionarse y a relacionarse con las visiones proféticas anteriores de Daniel, se le identifica con ese cuerno pequeño que sale de los 10 cuernos, que de alguna manera relacionado con el Imperio Romano o con Roma. Como le digo, de alguna manera, no tenemos la claridad hasta que se cumplan las cosas. Dice que tendrá un dominio mundial, político, ¿verdad? Probablemente a través de alguna organización como las Naciones Unidas, que es una potencia, ¿verdad? Una organización de países a nivel del mundo, que no hemos visto todavía sus efectos, pero que poco a poco se ve que están tomando poder, incluso quitándole poder a Estados Unidos, quitándole autoridad, aunque Estados Unidos es el que los mantiene, por así decirlo, económicamente. Dice el versículo 36, dice que, o el versículo 37 dice que se engrandecerá. Se va a poner como si fuera un Dios. Blasfemará contra Dios, dice ahí el versículo, dice prosperará, blasfemará contra Dios. Y dice que prosperará por un tiempo, pero dice Daniel, hasta que sea consumada la ira, quiere decir hasta que le llegue el juicio, hasta que le llegue el fin. En el versículo 37, hermanos, y nomás le estoy dando así una resembla, ¿verdad? O reseña breve. Dice que cuando dice al Dios de sus padres no hará caso, los comentaristas, ¿verdad? Los estudiosos dicen probablemente va a ser de la nación judía. Este personaje va a ser un judío. Eso explicaría el que los judíos, ¿verdad? Al ser el anticristo, los judíos lo aceptasen engañosamente, ¿verdad? Como si fuese el Mesías. Probablemente, hermanos, probablemente. Son ciertas características, ¿verdad? Que no han sucedido, pero que si lo que ya pasó eso es un ejemplo, todo esto va a suceder también. Por ejemplo, ahí se menciona, hay otra frase, dice, no hará caso del amor de las mujeres. Así dice Daniel. Otra traducción dice del deseo de las mujeres. Y claro, ¿verdad? Unos dicen, va a ser un homosexual, el espíritu del anticristo. Pero también, ¿verdad? Hay otra explicación también. El deseo de las mujeres en la Biblia, ¿verdad? Bíblicamente, el deseo de las mujeres, cuando Daniel te habla de el deseo o el deseado de las mujeres, es una frase que describe a las mujeres judías que sabían que el Mesías iba a nacer de una mujer, y era el deseo de ellas que ellas fuesen escogidas, ¿verdad? Como el vaso por el cual el Mesías naciese, ¿verdad? Entonces es probable que se refiera, ¿verdad?, a que se iba a levantar contra el Mesías, ¿verdad?, contra aquel que las mujeres deseaban que naciese, ¿verdad?, el Hijo de Dios,
a través de ellas, ¿verdad? Pudiera ser esa la explicación también. Como le digo, estamos hablando de acontecimientos futuros, por eso yo le doy los dos puntos de vista. Para cuando suceda, decía, sí, pues así decía sí, a lo mejor pueden ser los dos. Amén. Pero no sabemos, hermano, no sabemos. Lo cierto es que estamos hablando de acontecimientos futuros. Dice que se engrandecerá, rechazará a Dios y se pondrá en lugar de Dios. Se declara él mismo como si fuese un Dios. Ahora, ahí más adelante, hermanos, empieza a describir la teología de esta religión, de la religión del anticristo. Ahora, otra cosa que no leímos, hermano, pero que quiero que leamos allá en las cartas del apóstol Juan, capítulo 4, es primera de Juan, capítulo 4. El apóstol Juan, hermanos, en sus cartas, él menciona el anticristo, menciona el espíritu del anticristo. Y por ejemplo, en primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahí un poquito en el 2:18 también de primera de Juan, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Le quiero decir en esta mañana que hay el anticristo, que va a ser un personaje de carne y hueso, pero también hay lo que se llama el espíritu del anticristo. La Biblia llama el espíritu del anticristo, que obviamente se refiere a enseñanzas, se refiere a religiones, filosofías que se levantan contra Dios, contra Cristo, vamos a decirlo así. Entonces, el apóstol Juan dice, el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Porque a través de la historia, hermano, siempre ha habido enseñanzas, personajes, filosofías que se levantan contra Dios y que quieren sacar a Dios de los pueblos, de las naciones, del corazón del hombre. Quieren que el hombre se olvide de Dios. Quieren que el hombre viva sin Dios, porque ellos mismos viven sin Dios, porque no quieren conocer a Dios. En el versículo 38, hermanos, empieza a describir. Él dice claramente que va a rechazar todo Dios. Pero dice que con un Dios ajeno se hará de las fortalezas inexpugnables. En el 39, el 28 dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrarán con oro, plata, piedras preciosas, con cosas de gran precio. Está hablando, hermanos, de una religión mundial. El Dios de las fortalezas, hermanos, no es otra cosa más que el poder militar, poder para hacer la guerra. Está hablando, cuando habla obviamente del oro, de la plata, de las joyas, cosas de gran precio, está hablando del materialismo. Estos pasajes, hermanos, especialmente el versículo 38, describe la exaltación del poder del hombre, describe la exaltación de lo material. Y en los tiempos del anticristo va a combinar en lo militar para dominar al mundo, va a combinar
la religión y va a combinar el materialismo para ejercer dominio sobre este mundo. Ahí lo leímos en Primera de Juan. El espíritu del anticristo que está entre nosotros. Ahora, hermanos, como te digo, yo no soy un experto en profecía. Siempre te he dicho que más importante que conocer los acontecimientos futuros, es más importante estar preparado para cuando esos días lleguen. Si es judío, si no es judío. Si es homosexual, si no es homosexual. Si establece su trono en Jerusalén o qué sé yo. Lo más importante, hermanos, para ti y mi preocupación para mí y para tu vida es que cuando todo eso acontezca, usted y yo estemos preparados. Aleluya. Una para no ser engañados y otras para mantenernos firmes en el camino de Dios. Cuando esas falsas enseñanzas, cuando esas doctrinas falsas, que no es otra cosa más que el espíritu del anticristo, venga, usted y yo estemos preparados. Rápidamente te voy a mencionar lo que yo creo. Lo que yo creo. Alrededor, a través de la historia de la humanidad, pero especialmente en los días que estamos viviendo, cómo se manifiesta el espíritu del anticristo o cómo se está manifestando. Recuerde que una de las características es que quiere sacar a Dios de las naciones, de los pueblos. Hay una filosofía comunista, socialista. El fundador o el promotor de esa filosofía describe a Dios como el opio de los pueblos, como la droga de los pueblos, describiendo que es lo que los gobiernos usan, la religión, para someter a los pueblos, para mantenerlos atolondrados, dicen ellos. Es como una droga. Y por lo tanto, en su doctrina, en su teología, quieren sacar a Dios de sus vidas, de la vida del pueblo, de la vida de la sociedad, de la vida de las naciones. Rusia, empezando allá en los años, a principios del siglo pasado, 1917, por allá, cuando sacaron a los zares, a los reyes de Rusia, y empezó esta ideología a tomar control de la nación rusa, luego de las naciones de alrededor, luego quisieron exportarlo por todo el mundo, por África, por el Middle East, por Centroamérica, por Sudamérica, por México. Una ideología, hermanos, que quitan a Dios, que usan el pretexto de quitarle al rico para dárselo al pobre, como algo justo, y robar, hermanos, ante los ojos de Dios es una injusticia. Si tú le robas al rico o le robas al pobre, es robar, es quitar. Le voy a decir de dónde viene, no es algo que inventó Carlos Marx. Le voy a decir dónde lo encontramos en la Biblia a través de la historia del hombre, pero un caso muy conocido, le decía a un hermano anoche, un caso muy conocido es Judas. Judas era un socialista. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque quería quitarle el dinero a aquella mujer para dárselo a los pobres. Están callados. Y la razón era que él se quería quedar con una parte. Y es lo que sucede en las naciones socialistas. Los que reparten a los pobres se quedan con la mayor parte. Si no me cree, váyase a Venezuela. Si no me cree, váyase a Venezuela. Ahí le quitaron a los ricos para dárselo a los pobres, y los que agarraron toda la riqueza
fueron los Judas, los que querían sustraer, ¿verdad? El problema es cuando ya no hay ricos y ellos lo que ellos tienen ya no se lo quieren dar a los pobres. Entonces viene la tragedia, viene la catástrofe. No tienen comida, no tienen medicina, no tienen leche. Dicen que si usted quiere perder libras, váyase a vivir a Venezuela. Han perdido como 25 kilos en los últimos, o no sé qué tantos kilos, pero varias libras, como 30 y tantas libras, porque la gente no tiene que comer. La mejor dieta, socialismo. No hay que comer. Ahora dirá usted, pastor, entonces usted es un burgués. Usted es un, ¿cómo dice? Capitalista. Mira, te voy a decir una cosa. Esto aprendí desde mi juventud. No hay sistema perfecto, porque ningún sistema humano es perfecto. Pero las democracias, el socialismo, es el que le da al hombre más libertad de hacer lo que él quiera. Si usted quiere trabajar, trabaja. Usted no quiere trabajar, no trabaja. Usted quiere hacerse rico, hay la oportunidad de hacerlo. Si usted hace su propósito acumular, lo va a lograr en una sociedad donde hay libre mercado. Usted vende, usted compra, usted dice dame 1000 y si dice no, yo te doy 500, no, entonces no te vendo nada. Es una sociedad libre. Nadie le dice qué es lo que, a cómo tiene que venderlo. Usted, si eso es lo que usted quiere, usted lo puede hacer. Lo más importante es que es una sociedad en la cual generalmente usted tiene la libertad de adorar a Dios. Y si no lo quiere adorar, igual nadie le va a decir nada. Pero en una nación socialista, en una nación comunista, usted adora a Dios, va a la cárcel. Usted sirve a Dios, es perseguido. Por eso han fracasado. ¿Quién contenderá contra Dios e irle bien? Es el espíritu del anticristo. Así lo creo yo. Te voy a decir otro espíritu que veo en nuestros días. Que ese se ha metido en las iglesias. Ese se ha metido en el creyente. Y eso lo ve Daniel. Cuando dice, honrará en su lugar al Dios con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y eso para mí, hermanos, y yo no soy ningún experto en profecía, pero para mí describe el evangelio de prosperidad que muchos predican. Que si tienes dinero, estás bien con Dios. Que si tienes riquezas, estás bien con Dios. Que el hijo que el creyente tiene que tener, si no, no está bien con Dios. Y si nos ponemos a estudiar la historia de la Biblia, hermanos, dígame, aparte de los reyes, ¿qué profeta en el Antiguo Testamento, usted sabe, tuvo palacios, tuvo riquezas, tuvo joyas? El apóstol Pablo, hermanos, estamos estudiando el viernes. El apóstol Pablo dice que a él lo acusaban de que su evangelio era un evangelio barato, porque él no recogía ofrendas en la iglesia de Corintio. Y los falsos apóstoles y los falsos maestros, los predicadores, predicaban un lenguaje tan bonito, pero le cobraban a la iglesia, pero recogían grandes ofrendas. Y cuando le decían, pero es que Pablo nunca nos pide nada. Es que el evangelio de Pablo es un evangelio que no vale. El mío sí vale. Págame, dame. Y Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 15 habla contra ellos. Y el apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo usa esta palabra. Dice, yo no despojé a la iglesia para predicar el evangelio. Dice, yo trabajé con mis manos, dice, pero sí dice,
pero sí recibía ofrendas de las iglesias de Macedonia. Pablo tenía una costumbre, hermanos, de que cuando él estaba en una iglesia, abriendo una iglesia o predicando en una iglesia, su costumbre era no recoger ofrendas en la iglesia, pero él recibía ofrendas de otras iglesias cuando andaba viajando. Algunos creen que era ¿cómo le diré? Para que el dinero no lo influenciara cuando predicara en la iglesia. Que si alguien daba más o alguien no daba, y él se sentía como que si el que andaba mal era de los que daba, él quería tener la libertad de predicar la palabra y de decir lo que Dios tenía para el pueblo sin influencia de lo material. Y así vivía él, y él trabajaba con sus manos. Pero lo criticaban. ¿Quiénes? Los que cobraban, los que exaltan el oro, los que exaltan la plata, los que exaltan las posesiones materiales. Es un evangelio que exalta lo material sobre la humildad, sobre el servicio los unos a los otros, sobre la entrega a la obra del Señor. Es el espíritu del anticristo. Por un lado, podemos ver la exaltación propia. Cuando el Señor nos llama, hermanos, bienaventurados los humildes. El que sirve es mayor. El Señor nos llama a una vida de servicio, a una vida de humildad, pero este evangelio exalta el elevarse a uno mismo, el avanzar, el tener, y al que no tiene, y al que no puede. Esto yo no lo viví, pero me lo contó sobrino de mi esposa. Llegó a una de esas iglesias, ahí en la puerta. Llegó a una de esas iglesias. Es visitante, primera vez que viene. Primera vez. ¿Cuál es su nombre? Dice, y ahí estaba la fila porque había varios visitantes. Y yo estaba ahí escuchando, dice, lo que estaban haciendo. Y todo el que llegaba, su nombre, en qué trabaja, su profesión y cuánto gana. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Cuánto gana? Dice, y yo veía que, dice, tío, ahí había unos que decían, no, pues ganaban, no sé, 60,000, 70,000 o no sé qué, o eran profesionistas o tenían negocios o no sé qué. Dice, no, los pasaban a mero enfrente. Dice, no, pues yo nomás era un obrero, dice, pues me dejaron atrás. Dice, no, mejor me salí, dice, ya nunca volví a ver esa iglesia. El espíritu del anticristo que exalta el oro, la plata, las riquezas, lo material. El apóstol Santiago dice que eso es pecado. Santiago dice es pecado. Si tú ves a un rico entrar en tu congregación y le dices, ven, siéntate a mi lado, y ves a un humilde, un pobre que no tiene, y le dices, ay, tírate en el suelo a ver dónde encuentras lugar, dice, estás haciendo diferencia. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia de personas. Estás pecando, dice. Ese tipo de evangelio, de enseñanza, creen que lo importante es tener aquí contra tener, como dijo nuestro Señor Jesucristo, tesoros en el cielo o tener en la eternidad riquezas. Aleluya. El apóstol Santiago, el apóstol Juan dice, están ciegos, no ven. Y lo más terrible, dice el apóstol, dice, no oyen tampoco. Dice, porque son del mundo. Es el espíritu del anticristo que no oye la voz de Dios, no quiere oír la voz de Dios, no quiere oír al espíritu de verdad y prefieren oír el espíritu de error. Carlos, dio una place out, mijo. Y así pudiéramos seguir hablando, hermanos, de religiones, de filosofías,
de enseñanzas también. Y como te decía al principio del mensaje, es bonito conocer lo que la Biblia dice de los acontecimientos futuros. Es bonito escudriñar las escrituras para estar preparados, como dice el apóstol Pablo, para dar defensa de nuestra fe. Es importante estudiar la palabra del Señor para no ser engañados por filosofías huecas, por fábulas, por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas. Es bonito querer conocer lo que viene más adelante, hermanos, pero más bonito y más importante es estar preparados. Estar preparados para cuando Cristo venga. Y mira, hermanos, si vemos a nuestro alrededor, te das cuenta que vivimos en un mundo de maldad. Un mundo cada vez más rebelde contra Dios. Cada vez más maldad. Señal de los últimos tiempos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando vemos lo que le sucede a Daniel, hermanos, dice ahí en los capítulos 10 y 11 que cuando Daniel vio todo esto, le dio miedo, le dio temor. Dice, está terrible. Es algo que, imagínense, le influyó temor. Capítulo 10 de Daniel dice, en el versículo 12, dice, Daniel, no temas, le dice el ángel. El versículo 2 dice, estuve afligido. Versículo 8 dice, no quedó fuerza en mí. Oye, hermano, lo que vio Daniel. Ahora, fíjese quién era Daniel. Daniel era un hombre ya a esta edad, a este tiempo de 80 y tantos años. Era un hombre que había enfrentado conspiraciones en su contra que lo querían llevar a la muerte. Era un hombre que había enfrentado fosos, leones hambrientos. Era un hombre que había enfrentado peligros de muerte. Era un hombre que había visto librar a sus amigos, que Dios librase a sus amigos de un horno de fuego. Daniel era un hombre de fe. Daniel era un hombre que conocía y sabía del poder de Dios. Pero sin embargo, hermanos, cuando tiene esta visión de lo que va a suceder en los últimos tiempos, dice la palabra del Señor que le dio temor, que se atemorizó, le dio miedo. Se preguntaron algunos, bueno, ¿y dónde está la fe de Daniel? ¿Dónde está la confianza en Dios de Daniel? ¿Dónde está la madurez espiritual de Daniel? Y al leer la historia, hermano, de estos personajes, como Daniel, como Josué, como Moisés, a veces sí son héroes de la fe, pero a veces olvidamos, hermanos, que Daniel era hombre de carne y hueso, así como tú y como yo. Era un hombre, ¿verdad?, con los mismos impulsos, adrenalina, la misma sangre que corría por sus venas. Pero la fe de Daniel,
lo llevaba quizás su cuerpo a sentir temor, pero en su corazón estaba confiando en Dios. A lo mejor se le venía, desfallecía, dice, se quedaba pálido, asustado, pálido, pero no quitaba su mirada de Dios. Y mira, hermanos, te decía hace unos momentos, vivimos en un mundo malo. Todos estamos expuestos a las malas noticias, a las finanzas, una catástrofe, pérdida de empleo. Todos estamos expuestos a un accidente, en la calle, en el carro, en el trabajo. Vivimos en un mundo, hermanos, que conforme a la palabra de Dios, cada vez más se acerca ese día en el cual vamos a ver el cumplimiento de las profecías de Daniel, pero también vamos a ver el cumplimiento de la venida de Jesucristo por su iglesia, por su pueblo. Vivimos en un mundo donde de repente te dan la noticia. A veces, nomás con que te digan, pues parece que es cáncer. Ya. Y ahí andas preocupado, y ahí andas sin comer, sin dormir. Cáncer. O a veces preocupaciones por los hijos, preocupaciones por la familia, por el esposo, preocupaciones por el futuro. En esta mañana póngase de pie. Yo quiero terminar diciendo, sí, esto que vio Daniel, este personaje, este rey malo, este hijo de perdición, este anticristo, va a aparecer en la escena de la historia de la humanidad. Pero dice Daniel, dice, sí, va a prosperar, va a hablar maravillas, pero hasta que sea consumada la ira, hasta que lo que Dios ha determinado se cumpla. Si usted sigue leyendo el final de este personaje allá en el libro del Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que el anticristo, que el falso profeta, que el dragón van a ser arrojados al lago de fuego. Ahí va a ser su fin. Pero mientras usted y yo seguimos en este mundo, hermano, yo quiero terminar este mensaje con las palabras que el ángel le dice a Daniel. Versículo 11. Me dijo, Daniel, o más adelante también, en el versículo 19, y me dijo, ahora, Daniel, yo quiero que tú pongas ahí tu nombre: León, José, María. Pon ahí tu nombre. Varón, mujer muy amado, muy amada. Versículo 19. No temas. Aleluya.
Aleluya. No temas. La paz sea contigo. Aleluya. Esfuérzate, aliéntate. Aleluya. Porque servimos a un Dios que está en control de los destinos de este mundo, te decía el domingo pasado. Porque servimos a un Dios que está en control de nuestro futuro también. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. La paz sea contigo. No temas. Esfuérzate. Aliéntate. Aleluya. Sigue adelante. Tenemos mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Tenemos que alcanzar más almas para su reino. Tenemos que entrenar a otros para que prediquen el evangelio. Tenemos que seguir adelante hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Cierra tus ojos en